Un saludo al teleauditorio. De nuevo estamos aquí, les pedimos les invitamos a que nos acompañen al programa de Conceptos en Juego, un programa del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y hoy tenemos el agrado de que nos acompaña, que ya estuvo en algunos otros programas, nuestro buen amigo, maestro en biología, Iván Ramson. Un gusto estar con ustedes. Gracias por estar de nuevo aquí. Joaquín, pues ya lo conocen, y su servidor Héctor. Hoy, desafortunadamente, por otras causas ajenas, no nos acompañaron la doctora Elizabeth, ni tampoco el maestro en filosofía Alejandro, ¿verdad? Pero en los próximos se reincorporarán. Bien, Iván, Joaquín, hoy, ¿sobre qué les gustaría que habláramos? Pues el tema de la evolución parece bastante importante mencionarlo ahorita, y más porque de repente hay personas que tal vez no lo tenemos muy claro y también tiende un poco a malinterpretarse. Entonces pues podría ser útil esclarecer este concepto, o bueno, a lo menos el concepto consenso que se tiene. Ajá, sí, sobre todo ahora que vemos todas estas actitudes en este mundo volteado de cabeza, y no nomás el mundo, sino el país, ¿no? Actitudes racistas, y que uno piensa que la humanidad y el hombre ya evolucionó a grados así superiores en los cuales debíamos de ser totalmente racionales y toda esta cosa, pero bueno, también biológicamente hay algunas cosas que nos han sorprendido en esta época, ¿no? Sí, la evolución cultural a la que nos hemos visto sometidos desde el siglo XIX ha sido acelerada, ha sido violenta y nos ha llevado a contradicciones e incluso nos ha llevado a eventos que parecerían bárbaros y de otras épocas, pero notamos pues que al hablar de evolución no hablamos necesariamente de progreso, sino únicamente de adaptación. Entonces, cuando hablamos de evolución no hablamos de un evento necesariamente benigno, sino simplemente de un evento adaptativo a la realidad. Uh-huh. Ahora, respecto a la evolución biológica, pues sí podemos decir que como especie hemos evolucionado porque las personas tienden a ser cada vez más altas conforme pasa el tiempo. Esto pues, es una evolución. Se puede ver, por ejemplo, en las camas que están en el Castillo de Chapultepec, que, no sé, ahorita son, por ejemplo, ahí cabe un joven, un niño, y pues antes eran las personas adultas las que las utilizaban. Entonces, biológicamente somos una especie que ha seguido evolucionando desde ciertos caminos, desde otros no, porque el entorno, que generalmente, bueno, no únicamente, pero es uno de los factores más importantes para la evolución biológica, son presiones de selección, y estamos en un entorno tan controlado que estas presiones de selección de cierta manera se atenúan o desaparecen. Entonces los individuos que por una u otra razón tal vez tengan características no tan benéficas de todas maneras, y esto lo veo como una evolución cultural, pueden seguir pasando su descendencia. Entonces, biológicamente hemos seguido evolucionando de ciertas maneras, aún con la atenuación de las presiones de selección. Sin embargo, culturalmente, bueno, pues sí, creo que es importante resaltar que aunque estemos avanzando en la cuestión cultural o racional, pues seguimos siendo animales. Ajá, sí, en esta cuestión de la evolución, mucho se ha discutido, ¿no? Desde Darwin, Lamarck y todos ellos, de que qué es lo que determina la evolución, los factores internos o los factores externos, y unos apuntan a uno, otros apuntan a otro, algunos tratan de hacer una integración de ambos, pero ¿hay una primacía sobre algunos? O? Pues de hecho, creo que, bueno, es bastante humano estar buscando una explicación puntual o dicotomías, ¿no? Es una o la otra. En biología, por ejemplo, se trató mucho desde ese punto de vista por mucho tiempo, pero estamos en una época en la que más bien está habiendo una integración, es decir, no, pues
tanto una cosa como la otra son importantes. Como lo mencionamos un poquito en el capítulo del agua, que es de qué manera se puede conservar el agua, pues no es solo con tecnología, eso ayuda, pero también tiene que ser una cuestión social de que la gente disminuya sus patrones de consumo y eso. Entonces, en este caso, volviendo a, pues tanto los factores, las presiones de selección, que esto digamos es selección natural, en el caso de los animales en general, es muy importante, pero también los factores, o sea, para que haya evolución debe de haber variación en el material genético. Estas son mutaciones que pueden suceder al azar o por diferentes factores. Y cuando hay una mutación que es benéfica o que es a lo menos inocua, pero que no va a disminuir la adaptación o la posibilidad de supervivencia del individuo en el que se presente y éste pueda seguir pasando su material genético a la descendencia, entonces podemos hablar de que hay una evolución. Anoche leía sobre el efecto mariposa y reflexionaba un poco sobre lo que son los sistemas complejos. La evolución es un sistema complejo en tanto que hablamos de vida. Es decir, conocemos los principios de cómo surge la vida en el planeta, pero lo que surgió de ahí es una cuestión completamente azarosa o caótica. Es decir, los patrones de formación social, los patrones de formación de animales y todo esto, pues se debieron a circunstancias tanto del medio ambiente como del azar y de la mutación eficiente. Con esto me refiero a una mutación que en tiempo y forma logró la adecuación y que se implantara esa adaptación al cambio que haya sido. ¿O me estoy equivocando y la evolución es otra cosa? Pues no sé si se le puede llamar un sistema complejo a la evolución. Sí, tal vez a los entes o a los sistemas en los que está afectando, por ejemplo, las especies, los organismos, sí somos sistemas complejos. No sé si se le puede llamar a la evolución de esa manera o simplemente un proceso. Sí, yo también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, los seres vivos o lo inanimado también, en este caso la tierra, el piso, conformamos sistemas complejos y la evolución yo la vería como un proceso, ¿sí? A mí me brinca aquí un asunto. El humano nos hemos erigido así como que el amo y señor y el dios del planeta. Nos hemos apropiado de la naturaleza porque sentimos que esa es la parte que tenemos que hacer, apropiarnos. La naturaleza es nuestra como propiedad, ¿sí? ¿De qué manera hemos afectado la evolución de otras especies en el planeta con nuestro actuar racional y humano? No sé, bueno, lo de racional ahí me entra un poquito en conflicto porque de manera racional extinguir a una especie, pues, no sé. Con la racionalidad que presumimos. Ajá. Sí. Pues ese es un claro ejemplo de cómo nuestra especie ha impactado otras con la extinción, por ejemplo, del dodo, del tigre de Tasmania, etcétera, pues estamos deteniendo la evolución porque tenemos la vida de la especie. Pues eso, por comentar una en la cual la hemos detenido, y por otro lado hay unas en las que nosotros las hemos promovido, por ejemplo, el perro y todas las razas de perros, pues son realmente pues resultado de la selección artificial, y pues esto es manipulación humana. Sí, porque por un lado somos depredadores, y creo que somos más depredadores que seres humanos racionales, con un manejo regulado sobre la naturaleza, ¿no? Yo pensaría que esta manera de proceder parte de que en el principio nuestra especie estaba supeditada a
los agentes ambientales. O sea, nosotros nos tenemos que proteger del medio ambiente, de los depredadores, etcétera. Entonces empezamos a buscar la necesidad, a tener la necesidad y buscar cubrirla de sobreponernos al ambiente. Y pues esto comenzó primero cómo nos vamos a proteger del frío o de los depredadores viviendo en cuevas y luego acondicionándolas para etcétera, etcétera. Esto llevó pues a la noción de que nosotros teníamos que dominar la naturaleza si queremos sobrevivir. Sin embargo, en este punto ya no se trata de supervivencia o no, sino de meramente repetir patrones en los que nos estamos aprovechando de los recursos para... Una explotación. Bueno, Joaquín. Yo apuntaría, entonces, esta evolución de la racionalidad es una evolución no necesariamente benigna, por todo lo que ha provocado, las destrucciones, los resultados que ha generado. Y esto se debe a que la racionalidad no es benigna ni negativa, simplemente es un instrumento que es empleada por hombres que son buenos o malos o grises. Entonces, la evolución como tal tampoco podríamos decir que es necesariamente algo progresivo, ¿verdad? No podríamos hablar de un progreso indefinido y de un progreso que siempre va para mejor en evolución, ¿o sí? No, es simplemente un proceso de adaptación y además a veces puede ser un poco contraproducente. Por ejemplo, hay una mantis, la mantis orquídea, que evolucionó para mimetizarse perfectamente con ciertas orquídeas blancas. Sin embargo, esto las hace, además de superespecialistas, las hace dependientes. Si se extinguen estas orquídeas, se extingue las mantis. Entonces, pues es, digamos, un arma de doble filo la sobreespecialización, digamos. Entonces, la evolución no siempre lleva a un equilibrio estable, a veces es pues una apuesta. Pero entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo estamos, aún siendo humanos, cómo estamos interpenetrados con la naturaleza y el medio, ¿no? Es decir, cómo lo que comentabas del efecto mariposa, que en ocasiones suena así como un poco ficción, y de que lo que hagas aquí repercute en tal lado, pero esto de la mantis es muy claro, cómo se va estableciendo relaciones de dependencia entre todos aquellos seres vivos y no vivos que conformamos el planeta, ¿no? ¿Sí? Es decir, también, por ejemplo, a lo mejor después de que hagamos una pausa, regresamos a esto, pero quisiera adelantar esto. En ocasiones se maneja que hemos evolucionado porque hemos desarrollado la tecnología, ¿sí? Los smartphones, los hornos de microondas, o ciertos tipos de vehículos, en fin. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Es una evolución la cuestión de tecnológica o simplemente es un desarrollo tecnológico que va permitiendo y que también debe tener sus repercusiones en nosotros como humanos, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, los invito a que reflexionemos sobre esto, usted también en su casa, y vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con el tema de la evolución. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria.
Bien, estamos de regreso en Conceptos en Juego. Acompáñenos durante la transmisión y vamos a continuar con el tema de la evolución. Iván, ¿querías hacer algunas precisiones? Sí, pues primero quisiera responder tu pregunta. Pienso que habría que delimitar si estamos hablando de evolución biológica o evolución cultural. Para esto es necesario definir ambas. Y bueno, la evolución biológica es cuando hay un cambio en la frecuencia alélica, esto es, en los genes en una población. Si hay un cambio en los genes que se fija en una población, ya podemos estar hablando de la evolución. Y la cultural... Es, por ejemplo, el cambio en la talla de la población mexicana, ¿no? Por ejemplo. ¿Y la cultural, la evolución cultural? La evolución cultural, me parece, sería bueno ubicarla como la adaptación tanto de los medios como de las formas, también en un proceso de selección artificial o selección natural, que quedan grabadas en la especie o no quedan grabadas en la especie. Sería eso la evolución cultural, pero también le agregaría que la evolución cultural está ligada a la evolución biológica, como la evolución biológica lo está con la evolución cultural. ¿En qué sentido? No podríamos entender de evolución, aún todavía, no podríamos entender una evolución cultural sin una evolución biológica. Es decir, primero tuvo que haber un trasfondo biológico para que hubiera una adaptación cultural. Y, desde luego, después lo cultural influyó en lo biológico, como lo que comentabas de las tallas, se debió a un desarrollo cultural que afectó en una cuestión biológica. En el caso de nuestra especie y algunas otras especies con las que sí compartimos cultura, yo creo que eso aplica, pero pues en general, bueno, muchas especies no se puede decir que tengan cultura, entonces en su caso aplica únicamente la evolución biológica. Lo que ocurre, considero yo, es, por un lado entendemos cultura como este sistema de relaciones humanas, en donde en las interacciones generamos y creamos algo no necesariamente existente o lo mejoramos lo existente. Lo que ocurre, por ejemplo, con las hormigas es que son sistemas no llamados culturales, pero sí sistemas de funcionamiento, pues de todo lo que es el enjambre y toda esta cuestión, ¿o se le dice de otra forma? De organización. Ajá, sí. Este sistema funciona y me han dicho por ahí que hacen cosechas de hongos, que tienen guarderías, guarderías entre comillas, y que tienen todo un proceso bien organizado donde hormigas tienen objetivos bien definidos y otras hormigas pues cumplen con funciones que apoyan a todo el hormiguero. Esto no podría llamársele cultura, pero es ¿cómo decirlo? Es de donde surge la cultura. En ese pequeño conjunto de sistemas de funcionalidad es donde podemos encontrar después lo que conocemos como la cultura humana. De regulación y de funcionalidad. Y de adaptación social. Sí. En símiles muy burdos se ha querido equiparar esto de las hormigas con la sociedad humana, con la sociedad, ¿no? Iba a decir sociedad humana, con la sociedad, ¿verdad? Inclusive las abejas también, ¿no? O sea, en un símil así muy pero creo que sí habría que señalar las diferencias, ¿no? Claro. Sí, las diferencias. En ese sentido, la evolución, como has dicho, por ejemplo, la talla, el aumento en la talla. Yo recuerdo en los 70s, yo me sentía de los más altos, ¿verdad? Sí. Pero ahora me paro a un lado de Joaquín y me quedé chaparrito, ¿verdad? Sí, entonces, y aquí han influido muchas cosas, factores externos, factores internos, quizá, los factores externos pues son los hábitos alimenticios, el acceso a servicios de salud, la concentración de la población en las ciudades, ¿sí? Que eso pone a la población
en el acceso a servicios de educación, de alimentación, hábitos alimenticios diferentes, servicios de salud, y que antes, como éramos en los 50, 60, todavía la mayoría de la población vivía en las zonas rurales, por ejemplo, en este país, en México, pues eso impactaba, ¿sí? Pero finalmente ahí podemos ver cómo estos cambios, pero también debe haber habido cambios internos genéticamente. Sí, seguramente. ¿Sí? Pero vemos cómo estos se engarzan y cómo no podemos decir que tengan una primacía de unos sobre otros, ¿no? Los factores del contexto social, económico y lo genético, ¿no? Que simplemente no han quedado en mutaciones, sino también en una evolución, ¿no? Sí, pues, no sé, Joaquín, si quieras agregar algo a lo que... La cuestión, por ejemplo, cultural, que observamos en las interacciones de distintos países, ¿no? Cómo agarrar un tenedor es diferente a agarrar los palillos en Japón, y eso se debió a una evolución cultural que, por estar divididos por el océano y toda esta cuestión, desarrolló dos pueblos de manera completamente diferente, y cómo tanto su alimentación como la creencia religiosa que ellos practicaban, todo esto, permeó un pueblo tan diferente a pueblos del otro lado, que tienen una formación completamente diferente y que manejan una cultura también completamente diferente. Por un lado, una muy violenta, una concentración de testosterona y sumamente dominante, y en el otro una cuestión más sutil, pero también de muchas formas, con esto que llaman modales, que son, a final de cuentas, imposiciones culturales que o funcionan o no funcionan, se quedan o no se quedan, y como en todo proceso de vida, también los procesos culturales se agotan y perecen, y otros surgen y restablecen. Por eso cuando se habla de los valores morales, no se puede hablar de valores permanentes e intocables. Son valores que van mutando, que se van transformando. ¿Por qué? Porque se están adaptando al entorno. Ajá. Pienso en la India, ¿sí? Por ejemplo, el respeto y el no consumo de ganado vacuno, ¿sí? Pues eso debe de impactar aquí voy a manejar otros dos conceptos en el genotipo y en el fenotipo de la población hindú respecto a los a pueblos o países donde, por ejemplo, México, que sí consumimos carne, ¿no? Esto sí de maneras influye, ¿no? Sí, pues si hablamos, por ejemplo, del contenido nutricional de los alimentos, pues va a impactar en la apariencia, por ejemplo, una masa corporal más grande aquí que allá, y pues sí tiene que ver con la alimentación, no necesariamente tal vez la de el consumo de carne bovina, sino el consumo de carne en general. Y el embuterol y las demás sustancias que le meten al ganado que aquí consumimos, frente a otros ganados donde no se utilizan estas sustancias y crecen las vacas de manera diferente, y eso también termina afectando en nuestro proceso genético y nuestra adaptación. Entonces, y eso lleva a una vez más a una modificación cultural modifique la genética del sujeto. Que genere o no una evolución, pues ya es cuestión de tiempo y de posibilidad. Sí, aquí no sé, a lo mejor una pregunta que voy a plantear suena un poco disparatada, pero por ejemplo, si asumiéramos ya el consumo total de los productos transgénicos, ¿impactaría en la genética del individuo? Pienso que es un poquito delicado ese tema porque no hay un consenso de qué manera, si afecta o no y de qué manera. Sí sería como un poquito, bueno, no podría responderte así bien porque pues no se sabe todavía, pero si no el producto en sí, el transgénico, sí el proceso de producción del transgénico y lo que eso supone para el medio ambiente y para las personas que lo producen, ahí sí te puedo decir que hay un impacto. Y bueno,
sí afecta pues tanto el entorno como, bueno, el ambiente como la sociedad. Ajá, eso es. Y bueno, pues sí, el uso de insecticidas, todo esto, ¿no? Pienso también en cómo, por ejemplo, el uso de esas tecnologías de las computadoras, los smartphones, todo esto, que nos vienen a facilitar una serie de actividades a realizar que antes las hacíamos de otra manera o no las hacíamos porque no existían esas tecnologías. También pueden estar repercutiendo en el desarrollo del ser humano en cuanto a, por ejemplo, sus capacidades de conocimiento, de intelecto, Pregunta complicada. Yo creo que lo que estas herramientas nos permiten, antes se premiaba mucho, por ejemplo, lo que es la memorización, y ahora este tipo de herramientas, el tener acceso a internet, a la gran cantidad de información que hay, pues tal vez hace un poco, no es tan necesario recordar, sino saber buscar, saber investigar y saber tener poder, digamos, criticar el contenido al que eres expuesto para ver si te convence o no. Para eso, o sea, tenemos la posibilidad de que ahora, en vez de vernos obligados a memorizar, podemos ser más, crear, innovar. Sí, ahora que hay más objetos inteligentes o objetos con conexión a la superconciencia que es la Internet, por lo que comentabas en el corte anterior, quizás estemos ante la presencia de los próximos seres no vivos como tal, con conciencia y con la capacidad de crear su propia realidad. Claro que esto sería otro tipo de evolución, que ya no podríamos llamarlo una evolución biológica quizá. Inteligencia artificial. Exacto. Ajá. Bien, sí. Hablando del evolucionismo, lo vamos a ir abordando a través de los diferentes programas. Los invitamos a que continúen con nosotros. Nos quedamos aquí en tratar de definir evolucionismo. Le voy a pedir a Iván y próximamente, en los próximos programas, vamos a tratar de continuar con el asunto. Los invitamos a que continúen con nosotros en Conceptos en Juego. Gracias.